Historias que a lo largo del tiempo, que a lo largo de los siglos y de los años, siguen latiendo con gran fuerza, que nos dan una gran lección de vida y que nos muestran, por ejemplo, cómo debemos comportarnos en esos momentos de gran adversidad, de gran desolación, de tremendo sufrimiento por los que todos, en mayor o menor medida, pasamos, y en definitiva esas historias que nos arrojan luz y que nos dan las claves para superar con gran éxito esos baches de los que nadie, amigos, se libra. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención, que no deja de sorprenderme, y no es para menos, cómo, a lo largo de la historia, el ser humano, pese a encontrarse en circunstancias de extrema gravedad, donde su vida corría grave peligro y donde incluso se han llegado a topar con el rostro mismo de la muerte, sin embargo hay personas que han logrado sobrevivir de modo milagroso, y cómo hay médicos, científicos y expertos que se han acercado a estos casos intentando hallar una respuesta razonable, pero que se han rendido finalmente a la evidencia porque no podían explicarlo humanamente, y muchos de ellos, amigos, han llegado a afirmar que se trataban de verdaderos milagros. Esta noche, en el Rincón del Refugio, vengo a relatarles una de esas historias impactantes, sorprendentes, que precisamente encarnan esto que les estoy hablando, y que nos muestran, que nos ofrece esa ecuación que tantas veces al ser humano le ha servido de gran ayuda, que le ha permitido, en definitiva, salir con vida, como les digo, de tremendas adversidades. Vamos a remontarnos para ello al año 1970. Un día de agosto, luminoso, donde nadie podía imaginarse que algo tremendamente trágico pudiera ocurrir. Golfo de México, un pequeño yate permanece anclado en el mar, y en él se encuentra un joven matrimonio, Glenda, de 23 años, y su marido Robert, cuyos rostros son el más vivo reflejo de una inmensa alegría, porque son incapaces, amigos, de imaginarse siquiera una pizca lo que el futuro les depara. Un futuro negro, angustioso y tremendamente desolador, especialmente para Glenda, que equipada con sus gafas de buceo y con ese tubo que le permite respirar bajo el agua, se lanza a esas aguas cristalinas, que en apariencia no muestran indicio alguno de peligro, pero que, créanme, amigos, lo tiene, y muy grande. Cerca, por esa zona, se encuentra la desembocadura del río Homosassa, que vierte grandes cantidades de agua, lo que se traduce en fuertes corrientes que arrastran inevitablemente a los bañistas que en esa zona se encuentran mar adentro. Es precisamente lo que le ocurrió a Glenda, que mientras estaba sumida en sus pensamientos practicando la pesca submarina, le sobrevino una corriente que le impidió, cuando quiso, regresar al yate, pese a sus grandes esfuerzos por intentarlo. Fue entonces asustada, angustiada, cuando gritó auxilio, socorro, y su marido Robert, que hasta ese momento había permanecido en el yate, contemplando a su hermosa mujer, se lanzó, sin pensarlo, al agua, con ese físico portentoso que le caracterizaba, propio de un nadador compulsivo, que en varias ocasiones, que en tantas ocasiones, había competido. No le supuso grandes esfuerzos a Robert alcanzar a su mujer, y cuando ya creían que el peligro se había disipado por completo, un tercer acompañante, un tercer tripulante de ese pequeño yate, su nombre es Spunky, un perro de aguas, que al ver que sus amos se alejaban, se lanzó también al agua, y la corriente la arrastró inevitablemente, lejos del yate y lejos de Glenda y Robert. Glenda, al ver a su queridísima mascota que corría grave peligro, le suplicó a su marido que fuera tras ella. Robert finalmente cedió ante las súplicas de Glenda, algo de lo que se arrepentiría profundamente, porque Glenda se alejó cada vez más del yate. La corriente era cada vez más fuerte, y es cuando se vio esta joven de 23 años, amigos, sola ante el peligro, en mitad de ese inmenso desierto acuático. Cuando Robert echó la vista atrás, vio imposible alcanzar a Glenda, no solo alcanzarla ya, sino remolcarla después al yate. Y es cuando optó por regresar a su pequeña embarcación, algo que le costó más de 6 horas luchando contra esa fuerte corriente, y cuando logró finalmente poner los pies en la embarcación, estaba extenuado, angustiado y verdaderamente preocupado por su mujer. Ya había anochecido por completo, ya era casi imposible localizar a Glenda, era como buscar una aguja en un pajar, y entonces acudió al equipo de rescate, que planearon que en cuanto amaneciera irían en busca de Glenda. Mientras tanto, amigos, pongámonos en la piel de esta jovencilla de 23 años, tuvo que pasar una noche entera ella sola,
en mitad de ese peligro, de esas aguas profundas donde también se desató una fuerte tormenta, esos relámpagos que rasgaban las sombras de la noche y esas olas incesantes que la zarandeaban con crueldad. En medio de esa desolación, de esa tremenda angustia que Glenda en propia carne experimentó, se encomendó a Dios, acudió a Dios y le suplicó que no lo permitiera, que la salvara. Y he aquí la ecuación de la que les hablaba, esa combinación perfecta entre no rendirse jamás, no arrojar nunca la toalla frente a cualquier adversidad y de confiar plenamente en Dios. Es precisamente lo que hizo Glenda, que durante esa noche pudo mantenerse a flote e incluso llegó a quedarse dormida. No sabe durante cuánto tiempo, pero el caso es que en ningún momento se ahogó. Es como si la poderosísima mano de Dios la estuviera manteniendo a flote durante horas y horas. Cuando amaneció, cuando esos escasos rayos de luz y de esperanza se iban dibujando poco a poco en el firmamento, esa pequeña lancha motora de rescate se acercó al punto donde Glenda había desaparecido y de ahí fue recorriendo grandes distancias durante largo tiempo intentando encontrar a Glenda en esas aguas ya calmadas después de esa fuerte tormenta. Los rescatistas, con esa experiencia que tenían y viendo que no hallaban nada, ningún rastro de esta joven, se temían lo peor. Estaban ya convencidos de que Glenda se había sumergido por completo en esas profundas aguas, se había ahogado. Y hasta tal punto, amigos, estaban tan convencidos que regresaron. Y ya de vuelta, sin esperarlo, uno de ellos avistó a lo lejos un brazo blanco que se zarandeaba tras las olas. Sin perderlo de vista, se acercaron y para su sorpresa, amigos, hallaron a Glenda. Y estaba viva. Esta muchacha, durante 20 horas, una noche entera, había logrado sobrevivir de modo milagroso, sin explicación humana alguna. Una historia, amigos, que, aparte de impactarnos, nos muestra la gran importancia de tener presente a Dios y de nunca arrojar la toalla, de luchar, de perseverar. Ahí está la clave. Y también nos obliga a preguntarnos, ¿por qué tantas veces en esas circunstancias extremas donde padecemos gran sufrimiento en nuestra vida, nos acordamos con mayor facilidad de Dios, por lo general, y en cambio cuando las cosas nos van bien, cuando nos creemos dioses de nuestra propia vida, cuando nos creemos casi perfectos, nos olvidamos tan fácilmente de Dios, ¿verdad? Qué distinto sería si, en lugar de acordarnos solo en las malas, en los momentos dramáticos de nuestra vida de Dios, le tuviéramos presente en las buenas y en las malas. Sería, amigos, como vivir el cielo en la tierra. Todo iría mucho más fluido. Todos nos preocuparíamos el uno del otro y lograríamos grandes cosas. Porque es cierto eso de que cuando el hombre se encomienda a Dios, puede lograr grandes cosas. Cosas que uno mismo, con el límite humano, las fuerzas limitadas que tenemos, somos incapaces de lograr. Pero con Dios, amigos, podemos mover hasta montañas, si nos lo proponemos. Espero que esta historia, aparte de impactarles, de asombrarles, como a mí me ha sucedido, también les ayude en su vida más cotidiana. Nos vemos pronto. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.